En un centro comercial cualquiera, un sábado soleado en Atlanta, la rutina se rompió con un acto tan común como devastador. Una adolescente de 16 años fue señalada como ladrona. La escena, que comenzó como un malentendido, pronto se convirtió en un espectáculo de humillación pública, esposas demasiado apretadas y miradas cargadas de prejuicio. Pero lo que nadie en esa oficina de seguridad esperaba era que la madre de la acusada no era una mujer cualquiera. Era la coronel Vanessa Manning, una veterana de las fuerzas especiales, condecorada, temida y respetada en los pasillos del Pentágono. Y cuando entró por aquellas puertas de vidrio, la balanza de poder en esa sala cambió para siempre. Esta es la historia de cómo un simple acto de discriminación desató un torbellino de justicia, furia y revelaciones que sacudirían a toda una comunidad. Antes de continuar, dime, ¿alguna vez fuiste juzgado injustamente? Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si quieres más historias donde la verdad y la justicia se imponen contra todo pronóstico, dale like al video, compártelo y suscríbete ahora mismo. El sol de la tarde bañaba el estacionamiento de Westminster Mall con un resplandor cálido que hacía brillar los autos como espejos. Para Zora Manning, aquel sábado parecía rutinario, casi aburrido, y justo por eso resultaba perfecto. Había pasado la semana entre libros, ecuaciones y apuntes de química avanzada, y solo necesitaba unas piezas electrónicas para terminar su proyecto sobre conversión de energía solar. Su camiseta de la NASA, ligeramente arrugada, era un recordatorio de sus sueños más grandes, llegar a ser investigadora y aportar algo al mundo. Ajustó el lazo de su cabello afro, recogió un puff, respiró hondo y entró al centro comercial sin imaginar que en pocas horas su vida haría un giro inesperado. Dentro, el aire acondicionado era un contraste helado con el calor del exterior. El bullicio de las tiendas, el aroma a pretzels recién horneados y el murmullo de cientos de conversaciones creaban un ambiente vibrante. Zora caminaba con pasos seguros, lista en mano, repasando cada componente que debía encontrar. Su mente funcionaba como un reloj, clasificando materiales, comparando precios, anticipando el experimento que la haría brillar en la feria científica. No reparó en que sus movimientos metódicos atraían la mirada del dependiente de Electromax, un hombre de mediana edad con cabello ralo y ceño fruncido permanente, que parecía más interesado en seguirla que en atender clientes. El dependiente, Garrett Wilson, la observaba como si cada gesto fuera sospechoso. Cuando Zora tocaba una caja de cables, él aparecía de inmediato a ordenarla de nuevo. Cuando se inclinaba a leer las etiquetas de un microchip, él tosía cerca como un recordatorio incómodo de su presencia. Ella respondió con educación, explicando varias veces que buscaba materiales para un proyecto escolar, mostrando incluso su lista con membretes de la preparatoria y su credencial estudiantil. Pero nada parecía disminuir la desconfianza en los ojos del hombre. Cada sonrisa suya caía en el vacío de un prejuicio que llevaba años alimentándose. Fue entonces cuando un grito desgarró el murmullo del centro comercial. «Mi teléfono. Alguien me robó mi iPhone nuevo. Cuesta $2,000. La voz de Karen Thompson, impecablemente vestida, con uñas perfectamente esmaltadas y bolso de diseñador colgado al hombro, atravesó el local como una sirena de alarma. Todos los presentes voltearon hacia ella, y en cuestión de segundos su mirada se clavó en Zora. Fue ella, señaló con el dedo, sin titubeos. «Lleva merodeando aquí más de 20 minutos. Yo lo vi». El silencio se apoderó del lugar durante un instante, ese momento incómodo en que la duda se instala como un veneno. El gerente Garrett y Wilson reaccionó como si hubiera esperado esa oportunidad toda la vida. «Nosotros nos encargaremos, señora», dijo con una cortesía exagerada. Bastó su gesto para que dos guardias de seguridad, Brad Reynolds y Tyson Mayer, aparecieran con rapidez militar. El primero, corpulento y con corte de cabello al ras, sujetó con brusquedad el brazo derecho de Zora. El segundo atrapó el izquierdo con la misma violencia. Ella apenas tuvo tiempo de alzar la voz. «Es un error. No he tomado nada. Revisen mis pulses. Estoy aquí por un proyecto escolar». Sus palabras fueron ignoradas como hojas arrastradas por el viento. Mientras la arrastraban por los pasillos del centro comercial, Zora sintió el peso de las miradas sobre ella. Familias que comían helado la observaron con sorpresa. Adolescentes sacaron sus teléfonos para grabar, fascinados por el espectáculo. El rubor de la humillación ardía más que la presión en sus brazos. Nunca había sentido tan nítidamente la frontera entre ser una estudiante brillante y ser tratada como una criminal.
Su lista de componentes cayó al suelo, pisoteada por la multitud como símbolo de la inocencia que nadie estaba dispuesto a ver. El trayecto culminó en la pequeña oficina de seguridad, una habitación estrecha iluminada por tubos fluorescentes que lanzaban destellos fríos sobre las paredes grises. Allí la esperaba el oficial James Reeves, un policía de mirada gélida y sonrisa torcida. Se recargaba con calma en su silla, una mano descansando sobre el arma en su cinturón, como si la presencia de Zora fuera un trámite molesto en su rutina. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó sin dirigirse a ella, sino al gerente Wilson, como si la muchacha fuera un objeto sin voz. «Robó un teléfono de alta gama, oficial», respondió el hombre inflado de importancia. Zora intentó explicar una vez más. «Señor, no he robado nada. Soy estudiante de Westwood y tengo tareas que completar. Mi maestro puede confirmarlo». Reeves apenas la miró condescendiente. «Sí, claro, esa la conozco. Vacía tus bolsillos y tu mochila». Obediente, Zora colocó cada objeto en la mesa: cuadernos, piezas electrónicas, un estuche de lápices, su cartera con un certificado de asistencia perfecta. Reeves volcó todo con brusquedad, esparciendo sus pertenencias como si fueran basura. No halló ningún teléfono, pero su mirada no mostró alivio, sino mayor irritación. «¿Dónde lo escondiste?», exigió, su voz cargada de sospecha. Karen Thompson, la supuesta víctima, no tardó en añadir veneno. «Seguro tiene un cómplice. Esa gente siempre trabaja en grupos». El aire se cargó de un racismo disfrazado de casualidad, de esa forma en que los prejuicios se pronuncian como verdades. Reeves asintió con un gesto, como si la acusación tuviera peso legal. De pronto sacó sus esposas, brillantes bajo la luz blanca. «Hasta que resolvamos esto, estás detenida por sospecha de robo». El metal se cerró con crueldad sobre las muñecas de Zora. Ella sintió cómo la presión cortaba su piel y cómo diminutas gotas de sangre brotaban, invisibles para todos excepto para ella. «Me aprietan demasiado, están cortándome», dijo en voz baja, buscando un resquicio de humanidad. Nadie respondió. Las miradas de los presentes eran indiferentes, acostumbradas a ver a jóvenes como ella reducidos a sospechosos sin pruebas. En medio de aquel dolor físico y moral, Zora recordó las lecciones de su abuela: mantener la calma, no perder la dignidad, aunque el mundo se empeñe en arrancártela. Respiró profundo y pidió con serenidad: «Quiero llamar a mi madre. Tengo derecho a una llamada». Reeves arqueó una ceja, burlón. «¿Y quién es tu madre? ¿Alguien importante?». Zora lo miró directo a los ojos, sin titubeos. «Mi madre es la coronel Vanessa Manning. Sirve en las fuerzas especiales del Pentágono». La sala estalló en carcajadas. Reeves rió primero, seguido por los guardias y el propio gerente. «Claro, y mi padre es el presidente», se burló el oficial. El énfasis en tu familia fue un golpe cargado de desprecio racial, como si el linaje de Zora jamás pudiera cruzarse con las élites militares. Pero ella no cedió a la humillación. «Marque este número y lo comprobará». Su voz, pese a la sangre en sus muñecas, tenía la firmeza de quien sabe que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz. El timbre del teléfono sonó varias veces antes de que una voz femenina contestara, clara y directa: «Habla la coronel Manning». En ese instante, la oficina entera se quedó en silencio. La coronel se encontraba en una sala de juntas del Pentágono, rodeada de generales y pantallas con mapas estratégicos, pero al escuchar la voz tensa de su hija, todo lo demás dejó de existir. «Mamá, me tienen detenida en Westfield Mall. Dicen que robé un teléfono. Estoy esposada y sangrando». El corazón de Vanessa latió con fuerza de batalla. «¿Estás herida?», preguntó con urgencia. «Sí, las esposas me cortan, y todos aquí me están juzgando por cómo me veo». La coronel cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de décadas de lucha contra los mismos prejuicios que ahora lastimaban a su hija. Con la frialdad táctica que la había llevado a sobrevivir en zonas de guerra, respondió: «Mantén la calma, no digas nada más». «Estaré allí en 30 minutos». Colgó, pidió permiso a los generales con la autoridad de quien no admite réplicas y salió de la sala. Su mente ya planificaba rutas, llamadas, estrategias. Esta no era una operación militar, pero la trataría como tal, porque el enemigo esta vez no estaba en tierras extranjeras, sino frente a su hija. Mientras tanto, en la oficina de seguridad, el ambiente se volvió denso.
Reeves sostenía el teléfono con la expresión petrificada de alguien que acaba de cometer un error monumental, aunque se negaba a admitirlo. Los guardias intercambiaron miradas incómodas y hasta Karen Thompson bajó la vista hacia su bolso, de repente menos segura de su acusación. Zora, pese al dolor en las muñecas, dejó escapar una sonrisa mínima. Sabía lo que venía. La presencia de su madre no era solo una esperanza, era una fuerza imparable que estaba a punto de irrumpir en ese cuarto gris. El reloj avanzaba con lentitud insoportable. Zora sentía cada segundo como una eternidad, pero se aferraba a la idea de resistencia. No derramaría lágrimas frente a ellos, no daría la satisfacción de verla rota. Recordó conversaciones pasadas con su madre, cuando le enseñaba a mantener las manos visibles, a hablar con respeto, pero sin ceder en sus derechos, a sobrevivir en un mundo donde la piel podía ser sentencia. Aquellas lecciones tan duras para una niña, ahora eran su escudo invisible. Cuando las puertas automáticas del centro comercial se abrieron, nadie lo notó de inmediato. La multitud seguía comprando, comiendo, riendo, ajena al torbellino que estaba a punto de desatarse. Entre la marea de gente, una mujer de porte imponente caminaba con paso firme. Sus jeans, oscuros, blusa burdeos y blazer negro no delataban su rango militar, pero su postura sí, la de alguien acostumbrado a comandar en medio del caos. Sus ojos analizaban cada salida, cada cámara, cada guardia como si fueran piezas de un tablero estratégico. La coronel Vanessa Manning había llegado, y nada volvería a ser igual. La oficina de seguridad era una caja cerrada de tensión cuando la puerta se abrió de golpe. El sonido metálico de las bisagras retumbó como un disparo en medio del silencio. Allí, de pie en el umbral, estaba la coronel Vanessa Manning. Su presencia llenó la habitación de inmediato. La espalda recta, el mentón elevado y una mirada que atravesaba a cada persona como cuchillas invisibles. No llevaba uniforme, pero su sola postura irradiaba disciplina y autoridad. Era el tipo de mujer que no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Bastaba un vistazo para que los demás sintieran que estaban frente a alguien que había visto la guerra de cerca. Zora, aún con las muñecas manchadas de sangre bajo las esposas, levantó la vista hacia su madre. Sus ojos brillaron de alivio, como si acabara de ver una luz entre tinieblas. Vanessa la observó apenas un segundo, suficiente para registrar el daño en sus manos, la palidez en su rostro y la injusticia que colgaba en el aire. Aquella visión despertó en ella un instinto feroz, mezcla de madre y soldado, que no admitía demora. Dio un paso al frente, cerrando la puerta con fuerza detrás de sí, y la oficina quedó sellada bajo el peso de su voluntad. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó con voz firme, baja, como una orden disfrazada de pregunta. El oficial Reeves se levantó lentamente de su silla, intentando recuperar el aire de autoridad que se le escapaba entre los dedos. Yo soy la autoridad en este recinto, señora. Su hija está bajo custodia por sospecha de robo. Pronunció las palabras con un tono forzado, como si quisiera convencerse a sí mismo de que aún tenía el control. Vanessa lo miró de arriba abajo, evaluándolo como a un soldado inexperto en el campo de batalla. Entonces explíqueme, replicó ella, dando un paso más, ¿por qué una menor de edad está esposada con las muñecas sangrando, sin pruebas de delito y sin respeto a sus derechos básicos? La calma en su tono no ocultaba la amenaza latente. Cada palabra era un proyectil cuidadosamente dirigido. Los guardias Brad y Tyson intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que la situación estaba escapando de sus manos. Wilson, el gerente, se aclaró la garganta con torpeza, intentando justificar lo injustificable. La señora Thompson aseguró que vio a su hija robar el teléfono, coronel. Yo solo cumplí con mi deber. Vanessa giró la cabeza hacia Karen Thompson, que se encogió ligeramente bajo la intensidad de aquella mirada. ¿Está segura de lo que afirma?, preguntó con la precisión de un interrogatorio militar. Karen titubeó, bajando la vista hacia su bolso, y por primera vez dudó de su propia historia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa no necesitaba gritar, la vergüenza de la acusadora estaba ya expuesta. Curioso que nadie haya encontrado ese supuesto teléfono en la mochila de mi hija, continuó la coronel, clavando los ojos en Reeves. ¿O acaso lo están inventando para justificar la violencia que ya ejercieron contra ella? Reeves apretó la mandíbula, irritado por sentirse arrinconado. Con el debido respeto, señora, aquí las cosas no funcionan como en el ejército. En la calle nosotros ponemos las reglas. El comentario fue recibido con un silencio helado. Vanessa dio otro paso hacia él, tan cerca que podía oler el café rancio en su aliento. Se equivoca,
oficial. La ley pone las reglas, y usted acaba de quebrantarlas al detener, esposar y lesionar a una menor sin pruebas tangibles. Acaba de abrir un caso de abuso de autoridad y discriminación. Créame cuando le digo que sé exactamente cómo llevar esto hasta las últimas consecuencias. El aire se volvió más espeso. Los guardias, inseguros, miraban la escena como soldados que intuyen una derrota inminente. Wilson empezó a sudar, sacando un pañuelo del bolsillo para secarse la frente. Karen, cada vez más incómoda, fingía revisar su bolso, evitando las miradas que la señalaban como detonante de aquel desastre. Sora observaba a su madre con un orgullo silencioso, entendiendo que la verdadera fuerza no siempre se mide en músculos ni en armas, sino en la capacidad de no retroceder frente a la injusticia. «Quiero las llaves de esas esposas ahora mismo», ordenó Vanessa, extendiendo la mano hacia Brad. El guardia dudó, mirando a Reeves en busca de respaldo. El oficial no respondió, atrapado en su propio silencio, y aquella falta de acción fue suficiente para que Brad cediera. Con manos temblorosas, insertó la llave y liberó las muñecas de Sora. El sonido del metal al abrirse fue un alivio y un recordatorio de que las cadenas no duran para siempre. Sora frotó sus manos heridas, y Vanessa tomó un pañuelo de su bolso para envolverlas con cuidado. «Esto no termina aquí», murmuró Vanessa sin apartar la vista de Reeves. «Exijo que quede constancia oficial de lo ocurrido. Cada palabra, cada decisión, cada golpe». Reeves intentó recuperar terreno. «Podemos resolverlo sin necesidad de papeleo, coronel. Un malentendido, usted sabe cómo son las cosas». Vanessa lo interrumpió con un gesto cortante. «No, official. Yo sé exactamente cómo son las cosas cuando se permite que la impunidad reine. Y créame, no pienso dejar que mi hija se convierta en una estadística más». El ambiente se tensó aún más cuando una vibración proveniente del bolso de Karen rompió el silencio. Ella, sobresaltada, sacó apresuradamente su iPhone, el mismo que supuestamente había sido robado. Los ojos de todos se posaron en el dispositivo que brillaba intacto entre sus manos. La incomodidad se transformó en vergüenza palpable. Karen balbuceó excusas. «¿Debe haberse deslizado aquí? Yo estaba segura». Su voz se apagó bajo el peso de las miradas acusatorias. Vanessa no dijo nada, no necesitaba hacerlo. El teléfono hablaba por sí mismo. Sora contuvo las lágrimas. No eran de tristeza, sino de impotencia. Había sido humillada, tratada como delincuente y herida físicamente, todo por un prejuicio disfrazado de acusación. Vanessa le acarició el hombro con suavidad, recordándole sin palabras que no estaba sola. Luego volvió a dirigir su mirada al grupo de adultos que se retorcían de incomodidad frente a ella. Así es como protegen a los ciudadanos en este centro comercial. Así es como aplican la justicia, arrestando a menores inocentes mientras la verdadera ladrona estaba demasiado ocupada fingiendo. La pregunta quedó flotando, pesada, imposible de responder. Reeves bajó la vista, derrotado. Wilson murmuraba excusas que nadie escuchaba, y los guardias parecían querer desintegrarse en ese instante. La vergüenza se había convertido en un arma más poderosa que cualquier grito. Vanessa respiró hondo, conteniendo la furia que hervía en su interior. Sabía que aquel no era el momento de explotar, sino de guardar cada detalle, cada nombre, cada rostro, como munición para lo que vendría después. «Sora», dijo con suavidad, «vámonos». Tomó la mochila de su hija y la guió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y giró la cabeza apenas lo suficiente para clavar una última mirada en Reeves. «Esto no se olvida. Prepárese para responder en los tribunales y en la opinión pública. Porque yo no me rindo, y mucho menos cuando se trata de mi hija». La amenaza no fue un grito, sino una promesa. Y en esa promesa había una fuerza devastadora. Cuando madre e hija atravesaron los pasillos del centro comercial, la multitud que se había reunido para observar se abrió en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Algunos grababan con sus teléfonos, conscientes de que habían presenciado algo más grande que un simple altercado. Habían visto la colisión entre el prejuicio y la verdad, entre la injusticia y la dignidad. Vanessa mantenía la mirada al frente, erguida, mientras Sora caminaba a su lado, aprendiendo con cada paso que la verdadera justicia no siempre llega de inmediato, pero sí llega cuando alguien se atreve a exigirla. El estacionamiento la recibió con el mismo sol que había iluminado el inicio de aquel día, pero ya nada era igual. Sora respiró el aire cálido con un suspiro cargado de alivio y cansancio.
Vanessa abrió la puerta del auto y ayudó a su hija a entrar con cuidado. Encendió el motor y condujo en silencio durante unos minutos, dejando que la calma regresara lentamente. Pero en su interior, el huracán seguía rugiendo. Sabía que aquello había sido solo el comienzo. El verdadero campo de batalla se abriría después, en oficinas, juzgados y pantallas de televisión. Y ella estaba lista para enfrentarlo. El hospital olía a desinfectante y a flores marchitas, una mezcla extraña de cuidado y abandono. Sora estaba recostada en una camilla mientras una enfermera limpiaba con suavidad las marcas rojas y los pequeños cortes que le habían dejado las esposas. La muchacha mantenía la mirada fija en el techo, como si buscara respuestas en aquellas placas blancas iluminadas por fluorescentes. Vanessa permanecía a su lado de pie, con los brazos cruzados y una paciencia tensa que Eraconde ama rabia contenida. No era la primera vez que veía heridas en piel humana, pero sí la primera vez que esas heridas estaban en las muñecas de su hija. Cada movimiento de la enfermera arrancaba un gesto de dolor en Sora, pero ella lo soportaba en silencio. Vanessa lo notó. La misma contención que había aprendido en los campos de entrenamiento estaba reflejada en el rostro adolescente de su hija. Era un espejo que le devolvía tanto orgullo como tristeza. «No tienes que aguantar tanto, Sora», murmuró en voz baja. La muchacha respondió con un suspiro. «Sí, lloro. Mamá, siento que ellos ganan». La coronel cerró los ojos un instante, comprendiendo demasiado bien esa lógica cruel. Cuando terminaron de vendarle las muñecas, el doctor entró en la sala con una carpeta bajo el brazo. Sus palabras fueron claras. Las lesiones no eran graves, pero sí evidentes de maltrato. Sugirió hacer un informe médico detallado, documento que Vanessa aceptó de inmediato. «Necesitaré cada hoja firmada y sellada. Esto será evidencia», dijo, con esa frialdad quirúrgica que solía reservar para los informes militares. El doctor asintió, notando que aquella mujer no era una madre cualquiera. Horas después, madre e hija se encontraron en la sala de espera del hospital con un hombre de traje gris y maletín de cuero, Daniel Brooks, abogado de derechos civiles recomendado por un colega del ejército. Brooks tenía la mirada aguda de alguien acostumbrado a detectar fisuras en sistemas corruptos. Escuchó en silencio mientras Vanessa relataba todo lo sucedido, sin omitir nombres ni gestos. Sora intervino apenas lo necesario, todavía con la voz apagada por la experiencia. Cuando terminaron, el abogado cerró el maletín y dijo: «Lo que vivieron no es solo un error, es un patrón. Y un patrón puede derrumbarse con la evidencia adecuada». Al salir del hospital, la noche había caído sobre la ciudad, y con ella la calma engañosa que antecede a las tormentas. Vanessa condujo de regreso a casa con la radio apagada. Sora miraba por la ventana las luces de la ciudad, intentando ordenar sus pensamientos. «Mamá», dijo de pronto, «si esto me pasó a mí, ¿cuántos más habrán pasado por lo mismo y nunca tuvieron a alguien que los defendiera?» La coronel apretó el volante. Esa pregunta le caló más hondo que cualquier reproche. No se trataba solo de limpiar el nombre de su hija, sino de exponer un sistema entero que se alimentaba del prejuicio y la noticia del incidente no tardó en filtrarse. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron titulares ambiguos. «Astírico. Confusión en el centro comercial. Adolescente detenida por error». Astírico, las palabras eran suaves, casi indiferentes, como si todo hubiese sido un malentendido sin mayores consecuencias. Pero en redes sociales, los videos grabados por testigos se propagaban como fuego. Imágenes de Sora siendo arrastrada, esposada y humillada circulaban acompañadas de mensajes de indignación. «Esto no es un error, es racismo institucional», escribió un usuario en Twitter, y miles replicaron la frase. El teléfono de la casa de los Manning no dejó de sonar en toda la jornada. Periodistas, activistas, vecinos curiosos, todos querían una declaración. Vanessa rechazó la mayoría de las llamadas, centrando su energía en organizar una estrategia junto al abogado Brooks. «No daremos entrevistas hasta tener el caso formal en la corte», le explicó a Sora, «pero no podemos ignorar el poder de la opinión pública. Esta es una guerra en dos frentes, legal y mediático». La muchacha sintió, comprendiendo que el silencio, en ciertos momentos, era también una forma de resistencia. Sin embargo, no todos los mensajes eran de apoyo. Entre los correos electrónicos que llegaron a la familia había amenazas veladas. «Dejen las cosas como están o habrá consecuencias». Vanessa leyó cada una con la misma calma con que revisaba reportes de inteligencia.
Sabía que el racismo no solo se expresaba en acusaciones, sino también en advertencias cobardes desde el anonimato. Guardó las pruebas consciente de que incluso esas sombras podían volverse contra sus autores en un tribunal. En medio de esa tormenta, Sora intentaba retomar su rutina escolar. Entrar a la preparatoria, sin embargo, se había convertido en un desfile de miradas. Algunos compañeros la abrazaban con solidaridad, otros la observaban con esa curiosidad morbosa que despierta lo viral. Una maestra la detuvo en el pasillo para decirle: «Eres valiente. Hablar de lo que pasó puede cambiar vidas». Pero Sora no estaba lista aún para ser portavoz. Apenas aprendía a cargar con el peso de su propia experiencia. En las noches, madre e hija se sentaban juntas en la sala, rodeadas de documentos, declaraciones escritas y borradores legales. Brooks pasaba horas en la casa, diseñando la estrategia, una demanda contra el centro comercial, contra el gerente Wilson y contra el oficial Reeves por abuso de autoridad y discriminación. «Esto no será fácil», repetía el abogado. «Ellos tienen dinero, conexiones y un sistema que los protege. Pero nosotros tenemos algo más poderoso, la verdad y la prueba en video». Una tarde, mientras revisaban los documentos, Vanessa notó que su hija dibujaba en los márgenes de un cuaderno. Eran bocetos de cadenas rotas, de puños alzados, de rostros que parecían gritar justicia. «¿Qué es eso?». Sora sonrió débilmente. «No quiero que me recuerden como la chica acusada. Quiero que me recuerden como alguien que convirtió un error en un símbolo». Esa chispa en su voz hizo que Vanessa comprendiera que la lucha ya no era solo suya. Sora estaba encontrando su propio lenguaje para resistir. Mientras tanto, las autoridades del centro comercial intentaban contener el escándalo. Emitieron un comunicado breve en el que lamentaban el malentendido y aseguraban que revisarían sus protocolos. Pero en lugar de calmar las aguas, aquel texto encendió más la indignación. Organizaciones de derechos civiles convocaron a una protesta frente al Westfield Mall. El día señalado, cientos de personas se reunieron con pancartas y consignas. Entre la multitud, Sora caminó tomada de la mano de su madre, sintiendo por primera vez que no estaba sola, que su historia era la voz de muchos. Los cánticos retumbaban en las paredes de vidrio del centro comercial. Asterisco, justicia para Sora. Asterisco, no más prejuicio, no más abuso. Los transeúntes se detenían a grabar y los noticieros transmitían en vivo. En medio de aquella marea humana, Vanessa tomó un megáfono y habló con la misma fuerza con la que había dirigido tropas. «Mi hija fue acusada y humillada por su color de piel. Pero hoy no venimos a llorar, venimos a exigir. Porque la justicia no se pide, se conquista». Los aplausos estallaron y Sora, con lágrimas contenidas, sintió que algo dentro de ella se transformaba. Esa noche, de regreso a casa, el cansancio se mezclaba con esperanza. Sora subió a su habitación y abrió su laptop. Miles de mensajes la esperaban. Estudiantes de otras ciudades compartiendo historias similares, madres agradecidas por su valentía, incluso profesores de universidades ofreciéndole becas futuras. Se dio cuenta de que su dolor había cruzado fronteras invisibles y ahora era semilla de algo más grande. Vanessa la observó desde la puerta, orgullosa pero consciente del precio que eso implicaba. La exposición pública traía aliados, pero también enemigos. El capítulo culminó en el salón de la casa, donde Vanessa, Brooks y Sora repasaban la fecha clave, la primera audiencia en la corte. El silencio se adueñó de la sala mientras los tres miraban los documentos extendidos sobre la mesa. No era solo un juicio. Era la oportunidad de confrontar un sistema entero que había tratado de quebrar a un adolescente inocente. Vanessa tomó la mano de su hija y pronunció en voz baja, como si fuera un juramento: «No estamos solas, y no daremos un paso atrás». La mañana del juicio amaneció fría, con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. El edificio de la corte se alzaba imponente en el centro de la ciudad, sus columnas de piedra proyectando una sombra que recordaba tanto solemnidad como amenaza. Vanessa caminaba junto a Sora, ambas vestidas con sobriedad, la madre en un traje oscuro impecable, la hija en una blusa blanca sencilla y pantalón negro. A cada paso sentían las miradas de fotógrafos y periodistas que esperaban ansiosos captar la imagen del día. Los flashes explotaban como relámpagos y el murmullo de preguntas se elevaba en el aire helado. Dentro de la sala el ambiente era aún más tenso. Los bancos de madera estaban llenos, activistas de derechos civiles, vecinos curiosos, estudiantes que habían seguido el caso en redes sociales, incluso algunos militares compañeros de Vanessa que habían venido a mostrar su apoyo.
Frente a ellos, en la mesa contraria, se sentaban el gerente Wilson, los guardias Reynolds y Measure y el oficial Reeves, todos representados por un equipo de abogados con trajes caros y rostros pétreos. Karen Thompson había sido citada como testigo, y su nerviosismo era evidente incluso antes de empezar. El juez, un hombre de cabello blanco y lentes delgados, golpeó con su mazo para iniciar la audiencia. Su voz era grave, medida, con el tono de alguien consciente de que el caso frente a él trascendía más allá de esas paredes. Estamos aquí para determinar la responsabilidad legal en los eventos ocurridos en el centro comercial Westfield, declaró. Vanessa sostuvo la mano de su hija bajo la mesa, transmitiéndole una fuerza silenciosa. Zora respiró hondo, sintiendo que todo lo que había vivido la había conducido a este instante. Daniel Brooks abrió la argumentación con una calma calculada. Señoría, mi cliente, una estudiante de 16 años con expediente académico intachable, fue arrestada y agredida físicamente sin evidencia alguna. Fue acusada falsamente de robo por una ciudadana que luego demostró tener el teléfono en su propio bolso. Fue esposada hasta sangrar, ridiculizada en público y tratada con un desprecio que solo puede explicarse a través de prejuicios raciales. Su voz resonaba con fuerza y cada palabra parecía clavarse en el aire como una verdad imposible de ignorar. El abogado defensor, en cambio, intentó suavizar la narrativa. Habló de protocolos de seguridad y de un malentendido desafortunado. Aseguró que no hubo intención de dañar a Zora, que todo se había tratado de una confusión inevitable en un entorno concurrido. Pero las imágenes en video proyectadas en la pantalla de la sala contradecían cada una de sus palabras. Allí estaba Zora, siendo arrastrada, pidiendo que revisaran su mochila, clamando por su madre mientras la multitud grababa. Allí estaban las esposas marcando su piel. Allí estaba la brutalidad de un sistema que no necesitaba pruebas para condenar. Cuando llegó el turno de los testigos, Karen Thompson fue llamada primero. Su voz temblaba al relatar lo sucedido. Intentó mantener la versión de que había visto a Zora con el teléfono, pero el juez la interrumpió con frialdad. ¿Cómo explica entonces que su dispositivo fue encontrado en su propio bolso? Karen se derrumbó en excusas incoherentes, y el murmullo en la sala se convirtió en un murmullo de indignación. Vanessa observó aquella escena con una calma gélida. La máscara de la acusadora finalmente se resquebrajaba. El oficial Reeves subió al estrado después. Su uniforme parecía pesarle más de lo normal, y su voz, antes arrogante, sonaba ahora forzada. Actué de acuerdo con el protocolo, repitió varias veces, como un mantra. Pero Brooks lo presionó con preguntas directas. ¿Cuál es el protocolo para detener a un menor sin pruebas físicas? ¿Cuál es el protocolo para ignorar pruebas de inocencia? ¿Cuál es el protocolo para apretar esposas hasta hacer sangrar? Reeves tartamudeó, sudando bajo las luces, incapaz de responder con coherencia. Cada silencio suyo era un golpe más fuerte que cualquier palabra. El testimonio más impactante vino de Zora. Subió al estrado con pasos inseguros, pero al sentarse frente al micrófono, algo dentro de ella se transformó. Habló con claridad, relatando cada instante, la mirada de sospecha constante, la acusación repentina, el dolor de las esposas, la humillación de ser observada como delincuente. Su voz se quebró en algunos momentos, pero nunca perdió la firmeza. Lo que más me dolió no fue el dolor físico, dijo, mirando a los presentes, sino darme cuenta de que nadie me creyó hasta que dije quién era mi madre. Como si mi valor dependiera del rango de otra persona y no de mi propia verdad. La sala entera quedó en silencio. Vanessa sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No era la coronel, ni la estratega, ni la soldado en ese instante. Era simplemente una madre, viendo cómo su hija se levantaba frente al mundo con una valentía inesperada. Supo entonces que, más allá del resultado legal, Zora ya había vencido en un terreno mucho más profundo. Había transformado su dolor en un testimonio que resonaría mucho más allá de aquellas paredes. Tras horas de alegatos, el juez finalmente se retiró a deliberar. La espera fue interminable, minutos que parecían horas, respiraciones contenidas, miradas cargadas de ansiedad. Zora apretaba la mano de su madre, buscando refugio en ese contacto. Vanessa la sostuvo con fuerza, transmitiéndole la calma que ella misma fingía. Brooks caminaba de un lado a otro, murmurando posibles escenarios. La sala era un hervidero de tensión hasta que por fin el juez regresó. Su veredicto fue claro y contundente. El centro comercial y sus empleados habían incurrido en discriminación y abuso de autoridad. El oficial Reeves quedaba suspendido de sus funciones y sería investigado por conducta indebida.
Se imponía una compensación económica significativa para Zora destinada a cubrir daños físicos, psicológicos y morales. Pero lo más importante fue la sentencia final. Este tribunal reconoce que la señorita Manning fue víctima de un acto de prejuicio racial que no debe repetirse jamás en esta comunidad. El estallido de aplausos fue inmediato. Vanessa respiró hondo, como si soltara de golpe todo el peso acumulado en las últimas semanas. Zora, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre con fuerza. No era una victoria perfecta, ninguna lo es cuando el daño ya está hecho, pero era una victoria real, una grieta abierta en un muro que parecía impenetrable. Brooks sonrió satisfecho, sabiendo que aquel caso sentaría un precedente importante. Los días siguientes estuvieron marcados por titulares y entrevistas. Zora, pese a su timidez inicial, aceptó hablar en público. Apareció en programas de televisión, dio charlas en escuelas y universidades, y su rostro se convirtió en símbolo de resistencia juvenil. No quiero ser recordada como víctima, repetía, sino como alguien que alzó la voz para que otros no pasaran por lo mismo. Sus palabras inspiraban, y su imagen se multiplicaba en pancartas, artículos y murales callejeros. Vanessa, por su parte, continuó su vida militar, pero con una nueva misión personal. Sabía que la batalla contra el prejuicio no se libraba con armas, sino con historias, con leyes, con educación. Acompañó a su hija en cada aparición pública, no como coronel, sino como madre orgullosa. En las noches, cuando la casa volvió al silencio, la observaba estudiar, dibujar y reír otra vez, y se repetía que todo había valido la pena. La última escena de esta historia ocurrió en el mismo centro comercial donde todo comenzó. Meses después, el Westfield Mall organizó un evento de disculpa pública y anunció un nuevo programa de capacitación contra la discriminación. Zora fue invitada como oradora principal. Subió al escenario con paso firme, ya no como una chica humillada, sino como una joven líder. Frente a la multitud dijo: «Lo que me pasó a mí no debería pasarle a nadie más. Hoy no se trata de mí, sino de todos los que han sido silenciados. Que mi voz sea el inicio de muchas más». El aplauso fue largo, ensordecedor. Entre la multitud, Vanessa observaba con los ojos brillantes, sabiendo que aquel momento era más que un cierre, era el comienzo de algo más grande. El dolor se había transformado en movimiento, la injusticia en oportunidad, la herida en cicatriz luminosa. Y en ese instante, madre e hija comprendieron que la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en los titulares, sino en la certeza de que habían abierto un camino para quienes vendrían después.